buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de mi profesor, el doctor Rafael Albuquerque. Profesor, en nombre de la Fundación le agradezco el que haya correspondido en esta ocasión, que se están hablando de tantas cosas, que haya correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, a la Fundación, por esta invitación para conversar de los temas que ustedes entiendan interesantes en el ámbito jurídico. Bueno, se celebró en esta semana un congreso interesantísimo sobre derecho del trabajo, constitución, constitucionalización, y le voy a hacer la primera pregunta. ¿Fue que se constitucionalizó el derecho laboral o fue que se laboralizó el derecho constitucional? Bueno, la primera etapa fue la de la laboralización de las constituciones. Así es. A partir de 1917, con la Constitución de Querétaro, el famoso artículo 123 de la Constitución mexicana, que elaboraba todo un catálogo de derechos laborales que pasaron a ser materia constitucional. Luego, pues vino la de 1919, la Constitución de Weimar en Alemania, la del 36 de la República Española, y nosotros seguimos la misma tendencia, especialmente con la Constitución del 1963 de Juan Bosch, que organizaba la República Dominicana como un Estado fundamentado en el trabajo. Y figuraban entonces ya en forma constitucional un conjunto de derechos que eran propios de la legislación del trabajo. Pero en los últimos años, esa influencia del derecho del trabajo sobre la Constitución se ha invertido. Y ahora hay toda una corriente de la constitucionalidad o del constitucionalismo, claro, o constitucionalización, mejor dicho, de todas las ramas del derecho. Sobre la base que fue una teoría alemana, ¿qué eficacia tenían las normas de la Constitución? Bueno, siempre se pensó que era una eficacia vertical. O sea, la Constitución regía para proteger a los ciudadanos frente al Estado. Era la relación entre ciudadano y Estado. Y luego ni perdí, que fue laboralista, por cierto, en Alemania, dijo, no, hay también una eficacia horizontal. Las normas de la Constitución también tienen que regir entre ciudadanos. Y eso es lo que ha dado origen a la constitucionalización del derecho. En el caso del derecho laboral, pues entonces se advierte que hay un conjunto de derechos consagrados en la Constitución que deben también ser respetados en el marco laboral. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del derecho a la intimidad, claro, del derecho a la dignidad de la persona humana, bueno, esos derechos son derechos de todos los ciudadanos, pero el trabajador no los pierde cuando entra a una empresa. Claro, conserva esos derechos dentro de la empresa. Entonces, en esa forma, el derecho constitucional penetra en el derecho del trabajo. Ahora, cuando uno ve la Constitución del 2010, que no hay duda que, a mi juicio, y eso lo digo con mucho orgullo, ha sido la Constitución más amplia que hemos tenido en la República Dominicana. La verdad es que, habiéndose establecido el Estado social y democrático de derecho, aparecen derechos sociales y derechos fundamentales. ¿Cuál es su visión sobre eso? Porque la verdad es que es un paso trascendental que dio la República Dominicana en el 2010. El hecho de consagrar el Estado social y democrático de derecho es un cambio absoluto. No, es increíble. Es un cambio absoluto porque es una constitución. Tú me dirás, bueno, ahí está la Constitución del 63, que fue también una constitución importante. Fue la primera constitución social que tuvo la República Dominicana. La diferencia que se marca ahora, sin romper esa orientación del 63,
es que amplía, amplía esa orientación y con un capítulo que para mí es fundamental, porque de lo contrario la Constitución queda como una Constitución simplemente de declaración de principios, programática. No, esta es una Constitución que tiene todo un capítulo para establecer cómo se van a garantizar los derechos fundamentales. Es decir, no se queda, no es música, no es declaración de principios. Se diseñan las herramientas que lo garantizan. Hay herramientas ya para aplicar esos derechos fundamentales y garantizar la tutela de esos derechos fundamentales. Ahora, cuando uno yo creo que eso fue una revolución jurídica. No, sin lugar a dudas. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de la libertad sindical, el derecho a la huelga, cuando uno habla del salario, ¿son estos derechos fundamentales? Bueno, son derechos sociales para mí fundamentales. Cuando la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, clasifica sus convenios, ¿qué dice la OIT? Bueno, de todos esos convenios que se han aprobado, muchos de los cuales ratificados por el Congreso Nacional y por tanto ley de la Nación, dice, hay 8 convenios que son fundamentales. O sea, derechos básicos, derechos fundamentales como la libertad sindical y negociación colectiva, la prohibición del trabajo infantil, de la erradicación inmediata de las peores formas del trabajo infantil, la no discriminación. Es decir, hay todo un conjunto de derechos que hoy figuran en la Constitución de la República y que desde 1992 también aparecen como derechos fundamentales de los trabajadores en el preámbulo, que es el conjunto de principios que sirve de base al Código de Trabajo. No, sin lugar a duda. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de acoso moral, de acoso sexual, en fin, ¿cómo usted valora? Usted es uno de las grandes figuras, no solamente de América Latina, sino del mundo en materia laboral. Eso lo puedo decir yo. Muchas gracias. Porque lo vengo siguiendo, yo creo que desde que nací lo conozco. Gracias. Esa es la verdad. Y hay una realidad, cada vez que uno va a una instancia internacional, la verdad es que uno de los primeros nombres que aparecen en todas las instancias es el suyo. Y tengo que aprovechar. ¿Cómo ha venido evolucionando el derecho laboral en la República Dominicana? Usted hablaba ya del 1917, vimos la Constitución del 63, vimos, bueno, ya la Constitución del 2010 cómo consagra derechos sociales, derechos fundamentales, enmarcado en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Pero ya en la práctica, ¿cómo se vienen, por ejemplo, comportando los tribunales de trabajo? ¿Cómo ha venido evolucionando la jurisprudencia? ¿Cómo usted valora todo esto? Mire, yo creo que a partir del año 1992, cuando nos dimos el Código de Trabajo, que aún hoy está vigente, realmente esa rama del derecho que podíamos decir que había sido, pues, había comenzado con el Código del año 51, pero que no se le había dado importancia, tomó un auge verdaderamente inusitado. Increíble. Yo recuerdo que en el ejercicio profesional, si pasaban de 3 o 4 abogados especializados en derecho del trabajo, eran muchos. A partir del 92, con la aprobación del código de ese año, pues afloraron numerosos jóvenes que se dedicaron a trabajar la materia laboral. Y luego, al crearse los tribunales de trabajo, que no existían previamente, bueno, existía una cámara y un juzgado de trabajo en el Distrito Nacional, pero no verdaderos juzgados de trabajo en que habían vocales, además del juez togado, del juez profesional. Pues eso le dio un gran auge al derecho del trabajo y eso se ve sobre todo en las publicaciones. Cuando uno toma la bibliografía jurídica nacional, se da cuenta que la parte más amplia es la dedicada al derecho del trabajo. Yo recuerdo que antes de la reforma del 92, la obra cumbre en materia laboral era una suya, que era el contrato de trabajo. Y Lupo Hernández Rueda, claro, eran las únicas obras, la de Lupo Hernández Rueda y la mía. Ahora no, yo me he quedado sorprendido.
son cientos de obras. Y con mucho rigor académico. Y con rigor académico, los propios jueces laborales escriben. Claro, o sea claro. Que realmente ha sido un gran cambio a partir del año 1992. Y lo que es más interesante, la jurisprudencia laboral ha sido una jurisprudencia muy de vanguardia. Por primera vez, algo que era desconocido en el país, aplicando los convenios internacionales. Ahora tú me vas a decir, bueno, no, pero los convenios se aplican ahora se habla del bloque de constitucionalidad y una serie de cosas. Se habla de la Convención de Derechos Humanos. Claro. Ya fue poco a poco abriéndose paso en los tribunales de trabajo la aplicación de los convenios de la OIT. Claro. Bueno, ahora mismo en este congreso que acaba de pasar de Derecho Constitucional del Trabajo, uno de los jueces mencionaba una reciente sentencia de la tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, en la cual ya trata el acoso, no sexual, el acoso moral. Por eso le hacía la pregunta. El mobbing, ya lo trata por primera vez. Y cuando hablamos de acoso moral, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? Bueno, se refiere, por ejemplo, a un trabajador que es hostigado permanentemente por su empleador. No un acto de discriminación. Acto de discriminación, hostigamiento. Increíble. Una persona, por ejemplo, un empleador que quiere salir de su trabajador y lo maltrata y siempre le llama la atención. Bueno, ahí hay un acoso moral. Y ya es una figura que no está en la legislación y sin embargo ya es acogida por la jurisprudencia. Es interesante. Ahora, profesor, cuando uno habla de derecho, y usted es un cientista del derecho, usted tiene una visión totalmente científica. Por ejemplo, quienes fuimos sus alumnos y quienes hemos leído todas sus obras, que son muchas, evidentemente que lo que reflejan esas obras son precisamente esa visión, no solamente académica, sino ese rigor de investigación que usted le impregna a las cosas que le inspiran. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho, hablamos de principios, hablamos de reglas. En materia laboral, el derecho laboral, porque cuando uno ve el derecho laboral tiene una serie de características que lo diferencian de las demás ramas del derecho. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas reglas que diferencian al derecho laboral de los demás derechos? Yo te mencionaría... Pero es así, ¿verdad? No es así. Y yo te mencionaría una que es fundamental, que es el principio protector. Claro. Yo creo que el principio protector es el fundamento de todo el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque en el derecho civil, el derecho, bueno, de la Revolución Francesa, del liberalismo económico, estamos entre dos personas y hay igualdad de partes. Claro. Es el libre consentimiento, la autonomía de la voluntad. Como en el derecho del trabajo hay en esa relación de dos personas, una que es el empleador que tiene los medios de producción y otra que es del trabajador que solamente tiene su brazo para prestar su servicio, pues esa relación no es una relación de igualdad. Y entonces la legislación laboral lo que viene es a proteger a ese trabajador porque se encuentra en una condición de subordinación y por tanto de inferioridad frente a su empleador. Si nosotros dejáramos que en derecho laboral, que en la relación obrero-patronal, rigiera el principio de la autonomía de la voluntad, es complicado. Entonces, bueno, sencillamente el empresario impondría sus condiciones a una persona que tiene necesidad de conseguir un salario. Entonces, por esa razón, ya desde la época, principios del siglo XX de Josserand, ya Josserand hablaba de que el contrato de trabajo era un contrato dirigido. Tú recuerdas que había el contrato consensual, sí, claro. Y el llamado contrato de adhesión, claro. En que una de las partes se adhería. El boleto de avión, por ejemplo, es un contrato de adhesión. Cuando yo compro mi boleto de avión, estoy obligado a someterme a las reglas que fija la compañía de aviación. Claro. Bueno, y Josserand decía, no, ahora hay un nuevo contrato, que es el contrato dirigido, decía Josserand. ¿Dirigido por qué?
Bueno, porque las reglas que van a regular la relación entre un empleador y un trabajador las fija previamente la ley. Un trabajador llega a una empresa y sabe que va a tener un salario mínimo, que su jornada de trabajo no debe exceder de 8 horas al día y 44 horas a la semana, de que tendrá derecho a vacaciones, de que tendrá derecho a descanso semanal, de que tendrá derecho a la participación en los beneficios. Es posible que no haya firmado nada. Yo creo que el 90% de los contratos de trabajo son orales. Así es. Orales. Pero ya el trabajador tiene todos esos derechos garantizados. Él puede conseguir más, pero ya tiene un catálogo de derechos mínimos que se les garantiza desde el momento en que ingresa a la empresa. Por esa razón, algunos tratadistas han dicho que no hay contrato de trabajo, que lo que hay es relación de trabajo. Yo recuerdo eso. Sí, sí. Ahora, yo quiero que hablemos un poco del proceso. Sí. Y me explico. Por ejemplo, cuando uno ve la reforma del 92, que fue una reforma liderada y cuyo texto lo redactaron usted, el profesor Lupo Hernández Rueda, y él dice que yo lo digo cuando a mí me conviene, pero alguien que es como mi papá, que es Milton Rey Guevara, por las cosas que he aprendido de él, uno se encuentra de que el proceso, aun cuando fue una revolución lo que hubo en materia laboral con el Código del 92, el proceso prácticamente siguió siendo el mismo del año 1951, Sí. más o menos. Sin embargo, a mí me gustaría que analizáramos la parte en el proceso, porque están los vocales. Por ejemplo, ya en la práctica vemos que se presentan algunos inconvenientes. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos, por ejemplo, fortalecer en una eventual reforma al código esa parte del proceso? Mira, antes de responderte, hay que aclarar algo. Vamos a ver. En el código de trabajo del 51... Fue bueno esa reforma. Era un código, bueno, no se aplicaba, pero era un código bueno para la época. Claro, claro. A pesar, bueno, de que era el régimen de Trujillo. Pero la parte procesal nunca se aplicó. Quedó en suspenso. Y el procedimiento que regía era un procedimiento sumario, pero procedimiento civil. Cuando nosotros discutimos la reforma en 1992, los 3 redactores del Código del 92 estuvimos de acuerdo que no deberíamos tocar la parte procesal. Claro. Había que esperar que la práctica judicial nos dijera, bueno, qué aspectos habían positivos y qué aspectos habían negativos. Ya después de 20 años de ejercicio procesal laboral, ya uno puede decir, bueno, qué aspectos han sido positivos, qué aspectos han sido negativos. Y yo creo que en esta reforma que ha anunciado el Poder Ejecutivo, especialmente habría que poner atención a esa parte procesal para tratar de corregir algunos defectos, pero sobre todo abusos en que incurren colegas nuestros por el mismo procedimiento, ese procedimiento ágil, ese procedimiento pues oral fundamental del proceso laboral. Entonces, tal vez algunos plazos habrá que corregirlos, extenderlos un poco más, el mismo hecho de la conciliación laboral, qué hacer con la conciliación laboral. ¿Por qué se traslada al tribunal y se saca del Ministerio de Trabajo? Bueno, primero porque no habíamos tocado el proceso laboral, era el que venía en el Código del 51, pero segundo, porque tanto Lupo Hernández Rueda como yo, que éramos abogados en ejercicio en materia laboral, entonces teníamos muy mala experiencia de lo que había sido la conciliación en la Secretaría de Estado de Trabajo. Claro, claro. O sea, tú ibas a una conciliación en la Secretaría de Estado de Trabajo y el inspector te decía, bueno, no hay acuerdo, pero yo no voy a levantar el acta, venga la semana que viene. Y cuando venía uno a ver, había pasado un año y todavía no había conciliación. Y si uno no tenía el acta de no acuerdo, no podía ir a tribunal. Entonces, bueno, el trabajador se desesperaba
y decía, bueno, pues yo voy a dejar esto. Claro, Entonces, claro. por eso la pasamos a la justicia. Yo creo que debe ser una conciliación judicial, que no debe volver al ministerio. Ahora, debe ser una conciliación judicial con verdaderos mediadores, con verdaderos conciliadores. Claro, porque ¿Qué es esa lo es que la no queja. qué es lo que no tenemos? A veces hasta por falta de recursos, ¿eh? Sí, claro, es por falta de recursos. Por falta de recursos. Por ejemplo, ¿por qué hacer la conciliación en la sala de audiencia? Los abogados no son conciliadores, nosotros somos litigantes. Claro, claro. Entonces, esa audiencia de conciliación debe hacerse en Cámara de Consejo. Claro, claro. Pero claro. tanto los empresarios como los trabajadores deberían pues buscar verdaderos, en vez de los vocales que hay ahora, verdaderos expertos en conciliación. Claro, claro, claro. Y entonces yo creo que con eso avanzaríamos muchísimo. Ahora, antes de entrar a una eventual modificación al código, la verdad es que una ley es una hipótesis de trabajo y Sí. en la medida en que uno la va implementando, comienzan a salir las cosas que se pueden perfeccionar. Yo quiero primero comenzar por el Ministerio de Trabajo y me explico. Una reforma laboral no se debe delimitar única y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con esa relación entre empleado, empleador, todo lo que tiene que ver con el proceso. Yo creo que también tiene que abarcar la institución, el propio Ministerio de Trabajo. Usted ha sido uno de los ministros de Trabajo más exitosos que hemos tenido. Esa es una realidad. Usted ha sido y de lo que más ha durado también. 9 años. 9 años. 9 años. ¿Cuáles son las reformas? Aparte de que ya tenemos una reforma constitucional del 2010, sí, que de una u otra forma revolucionó todo lo que es la función pública. ¿Cuáles serían las transformaciones que a lo interno del Ministerio de Trabajo debiera de sufrir la institución? Porque eso es fundamental. Bueno, yo voy a comenzar por lo que tú decías hace un momento. Lo principal es el problema presupuestario. El Ministerio de Trabajo siempre ha sido una cenicienta en el gabinete gubernamental. Pero maneja temas como la seguridad social. No, es una cosa impresionante. El ministerio, desde que se formó hasta ahora, lo único que puede manejar por un presupuesto que es inferior al 1% del presupuesto nacional, pero eso es increíble, es la inspección de trabajo. Pero como tú dices, es un ministerio fundamental en estos momentos. Es un ministerio que debe encargarse, por ejemplo, de la seguridad ocupacional. Bueno, tiene que tener técnicos para eso. Claro. Un inspector no puede ir a una empresa a determinar si hay garantía para la vida, la integridad de los trabajadores. O sea, tienen que ser expertos para ver si esa empresa afecta a la salud de los trabajadores. Tiene que llevar un programa que es costoso de lucha contra el trabajo infantil en aplicación a los convenios de la OIT. Claro. ¿Con qué dinero se puede luchar contra el trabajo infantil? Cuando no hay presupuesto. Cuando no hay presupuesto del Ministerio de Trabajo. Tiene que tener expertos en conciliación, en mediación, en arbitraje, cuando surgen esos conflictos entre empresas y sindicatos. Claro. El estudio, por ejemplo, del mercado de trabajo, el empleo. Bueno, aquí las encuestas de empleo las hace tradicionalmente el Banco Central de la República Dominicana, las encuestas de empleo. Tú ves que en los Estados Unidos, que el Departamento de Trabajo, y en España, en Europa, por ejemplo, los ministerios de trabajo son los que te dicen cada mes incluso el empleo subió, el empleo bajó. Pero es que esa es una visión correcta. Claro, pues eso es lógico. Pero ¿con qué expertos, con qué especialistas cuenta el Ministerio de Trabajo? No tiene el presupuesto para contratar a nadie. Entonces, por ahí debe comenzar. Claro. Y ser parte del gabinete económico del gobierno. Porque una economía, el desarrollo de los planes económicos tiene que contar necesariamente con un Ministerio de Trabajo que dé su opinión. Como decía el maestro que fue presidente 2 veces de Venezuela, don Rafael Caldera, sí. El Ministerio de Trabajo tiene que ser la voz social del gabinete económico. Pero es increíble cómo, porque a veces los estados, no lo hablo por el nuestro,
No, Porque eso es una corriente, yo creo que universal. Sí. Solamente los países desarrollados tienen esa visión. Sí. Pero países como los nuestros creen como que las reformas se limitan al contenido de las normas. Sí. Y sucede que esa es una dimensión Sí, de la exactamente. reforma. La reforma cuenta un dinero. Claro. Esa es la realidad. Y le hacía la pregunta precisamente por eso. Bien. Porque estamos hablando de una eventual reforma a todo lo que tiene que ver con el sistema. Porque yo veo, yo veo el código laboral como un sistema en donde confluyen una serie de elementos, pero en donde para tú poder implementar y que eso sea exitoso, tienes que invertir plata. Sí, hay que invertir dinero. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, profesor, el tema, por ejemplo, de las inspectorías. Por ejemplo, usted sabe cuál es mi visión. Yo tengo un componente humano por muchísimas razones. Mi primera obra fue sobre derechos humanos. Es decir, que respeto mucho la condición humana del otro. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, que en las construcciones, un alto porcentaje ya, más allá de un 90% en todas, son ya dirigidas por extranjeros. Sí. Cuando vemos que la ley establece porcentaje y por falta de esos recursos y de esos inspectores, muchas veces ni siquiera se puede implementar desde el propio Estado la legislación. Entonces yo creo que tenemos que ponerle en todo este proceso de reforma la mirada en esa dirección. Y quiero hacerle una pregunta para despedir este segmento y volver ya a tratar otros temas en el otro. Se supone que usted es el que está presidiendo la comisión, se supone que es usted el que está presidiendo la comisión que va a modificar el Código de Trabajo, se supone, ¿verdad? No. ¿Pero cómo así? No, el gobierno designó una comisión compuesta por 3 abogados. ¿Pero usted no es miembro de esa comisión? No. Está José Darío Suárez, que es un abogado de Santiago. Muy bueno. Que lo conocemos, especialista en Constitución y en materia laboral. Joaquín Luciano, que fue recomendado por los trabajadores. Que es muy bueno también. Y Marisol Vincent, que fue recomendada por el sector empleador. ¿Y quién la está coordinando? Y luego 3 economistas. ¿Y quién la está coordinando? Pues porque debe de haber un coordinador. No creo que haya coordinador, no sé. Pero mire, nosotros como fundación le vamos a solicitar al presidente que el coordinador de eso sea usted. ¿Que yo? Que usted sea el coordinador. No, le voy a decir por qué. Muchas gracias. Pero... Mire, hay una cosa que se llama la experiencia, hay una cosa que se llama haber vivido en todas las instancias que existen en el mundo en materia laboral. Yo creo que sería un desperdicio, o sea, no aprovecharlo usted. No, yo creo que son juristas, como tú dices, que lo conocemos pero todos. Siempre debe de haber un coordinador, profesor. Pero vamos a dejar que la comisión trabaje, son 4 meses, ellos tienen que rendir su informe, y entonces ya veremos entonces el informe. Don Milton está en el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Don Lupo tiene una condición muy especial porque ha perdido parte de la visión. Sí. Pero usted está enterito. Muchas gracias. Pero esa es la realidad. Bueno, de todos modos, vamos a hacer una pausa. Sí, cómo no. Y de inmediato volvemos, aunque hay cosas que yo no entiendo en este país. Bueno. Y de inmediato volvemos con esta interesantísima entrevista.